y vamos a conversar un poco de propiedad intelectual y voy a concentrarme el día de hoy en flexibilidades, es decir, cómo el sistema de propiedad intelectual contempla facilidades para utilizar creaciones sin necesidad de tener que pagar una licencia o adquirir necesariamente un ejemplar, siempre y cuando uno utilice las flexibilidades que vamos a ver, ¿no? Entonces, primero, pues para ubicarnos un poco en el tema, vamos a recordar de qué se trata esto de la propiedad intelectual, en qué consiste esto de la propiedad intelectual. Y a propósito, cualquier duda, inquietud, comentario que quieran hacer, por favor, lo escriben en el chat y al final de la exposición me preocuparé de contestar todas las inquietudes que tengan o la mayoría que el tiempo permita. Así que con toda confianza escriben en el chat la pregunta y luego la contestamos. Entonces decía, vamos a empezar con la propiedad intelectual, ¿no? ¿Qué es esto de la propiedad intelectual? Bueno, como su nombre lo dice, es una especie de propiedad, ¿no? ¿Verdad? Es una propiedad especial. Así como tenemos la propiedad sobre las cosas físicas, tenemos también propiedad sobre cosas que no son físicas, que yo no puedo tocar, ¿no? ¿Verdad? Que se llaman cosas inmateriales porque no las puedo tocar. Por ejemplo, una canción, yo puedo tocar el CD o el DVD o la computadora o el teléfono donde se encuentra la canción, pero la canción como tal no es algo material, no la puedo tocar. Y lo mismo con los libros, yo puedo tocar el papel donde está el libro, o puedo tocar la pantalla donde está el libro, pero no el libro como tal. El libro como tal es inmaterial. Entonces también la propiedad que se tiene sobre los libros, sobre las obras, es propiedad intelectual. Lo mismo con las marcas. Las marcas son también inmateriales. Yo puedo tocar el papel donde está la marca impresa, o la pantalla de la computadora, o el letrero, pero no la marca como tal, es algo inmaterial también, ¿no? Entonces, todas estas cosas, el software, lo mismo, ¿no? Yo el software como tal no lo puedo tocar, son cosas inmateriales. Entonces, todas estas creaciones de la mente humana, que no son físicas, uno no tiene la propiedad normal, común y corriente que uno tiene sobre el carro, sobre las sillas o las mesas o la ropa, sino que uno tiene este tipo de propiedad especial que se llama propiedad intelectual. Claro, entonces el común denominador entre todos los tipos de cosas que la propiedad intelectual protege es que aunque los puedo percibir con sentidos, como tal vez puedo escucharlo, como en el caso de la canción, o puedo verlo, como en el caso de las marcas, o por el código fuente del software, lo que no puedo en ninguno de los casos es tocar estas cosas que son inmateriales, ¿no? ¿Por qué? Porque son productos, como decía, del ingenio humano, del intelecto humano. Entonces, ¿cómo podríamos definir a la propiedad intelectual para conversar en base a una definición que esté clara para todos? Es una propiedad sui generis. ¿Qué quiere decir sui generis? Quiere decir que no es asimilable a ninguna otra, sino que constituye su propia categoría, constituye su propia especialidad, no es su propio género, no es una parte de otro tipo de propiedad, sino su propia, como digo, propiedad sui generis. Y esto es importante porque, como van a ver en esta clase de propiedad, hay excepciones y reglas que uno no las ve, que no existen en la propiedad tradicional, en la propiedad común que tenemos sobre las cosas físicas, ¿no? Entonces es importante entender de entrada que se trata de algo sui generis, que repito, está regulado por sus reglas especiales y sus propias normas, y uno no lo puede asimilar a la propiedad sobre las cosas físicas. De todo lo que ustedes tienen en mente sobre las cosas físicas o que han aprendido con el tiempo sobre la propiedad de las cosas físicas, tienen que olvidarlo para efectos de la propiedad intelectual, porque ninguna aplica igual en este tipo de cosas que, como digo, son inmateriales. Ahora, ¿es la propiedad intelectual algo nuevo?
bueno, no, definitivamente que no es algo nuevo. Ahí tienen ustedes la primera ley de propiedad intelectual y como pueden apreciar de la imagen, no es un documento nuevo, no parecería ser un documento reciente, ¿no? Más bien es bastante antiguo, tiene cientos de años, esto es del siglo XVII. Y la primera ley fue una que reconoció privilegios o derechos para los inventores de lo que en esa época era la República de Venecia, que es donde fue el Renacimiento, y brillaron genios como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel. Entonces la monarquía en esa época les reconoció ciertos beneficios por ser los inventores de lo que se estaba en ese momento utilizando o explotando comercialmente, y surgió la primera ley de propiedad intelectual. Entonces, les traigo esta imagen un poco para que se les quede en mente y recuerden siempre que la propiedad intelectual no es algo nuevo, ¿no? Se habla mucho de que la propiedad intelectual es algo nuevo, es algo reciente, y eso es falso. Incluso en el Ecuador tampoco es algo nuevo. En el Ecuador tenemos a la propiedad intelectual desde casi el principio de la República. Ya en la Constitución de 1845 se hablaba de propiedad intelectual a los 15 años de haber sido fundada la República. Entonces, no es para nada tampoco algo nuevo en el Ecuador. Ahora, hay algo en particular relacionado a la propiedad intelectual que sí que es nuevo. Y yo creo que eso hace un poco a veces que la gente se confunda o piense que la propiedad intelectual como tal es nueva. Porque lo que voy a mencionar a continuación sí es definitivamente algo reciente y es lo que ha hecho que este tema esté en los titulares de los medios y que se lo mencione constantemente, y no tiene que ver con la existencia de la propiedad intelectual como tal, sino más bien de su importancia, de la importancia de la propiedad intelectual. Es decir, nunca antes en la historia de la humanidad la propiedad intelectual ha tenido tanto valor económico y tanta importancia. No hay precedente. Durante todos estos cientos de años que ya existía la propiedad intelectual como propiedad sui generis, como un tipo de propiedad especial, nunca había tenido el valor que tiene hoy en el 2020 y nunca había sido tan importante políticamente, económicamente, como lo es hoy en el 2020. Entonces esa sí que es una novedad, eso sí que es algo nuevo. Y es un poco lo que motiva que el tema uno lo ve siempre pues esté presente y se lo menciona de forma constante. Y estamos teniendo el día de hoy esta breve charla justamente por la importancia que ha adquirido, incluyendo en el Ecuador. El Ecuador no es ajeno, y de hecho me atrevería a decir ningún país del mundo es ajeno a la importancia que tiene en la actualidad la propiedad intelectual. ¿No? Te repito, eso sí que es una novedad, y cuando digo importancia me refiero al valor económico de la propiedad intelectual como tal, ya vamos a ver cuál es ese valor, y también a la importancia política a nivel de negociación entre países, económica a nivel nacional, etc. O sea, eso sí que es algo nuevo, reciente, de los últimos 20, 30 años, y ahora más que nunca. Para que vean un poco a qué me refiero, y esto no se quede en un enunciado general, actualmente, tanto la Organización Mundial de Propiedad Intelectual y la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos han llegado a la conclusión de que las empresas, el valor real de las empresas, hoy, cualquier compañía, no importa qué se dedique, pero hoy el valor de una compañía, en promedio, el 80% de ese valor son intangibles, en promedio. Es decir, hay empresas que tal vez sean menos del 80%, otras empresas donde tal vez sea más del 80%, pero en promedio estamos hablando que el 80% del valor de una empresa no está en sus cosas físicas, no está en sus oficinas, ni en sus vehículos o en sus muebles, computadoras o incluso su planta industrial o todo lo que puedan tener a nivel de cosas físicas, sino que está
en las cosas que no son físicas, ¿no? Que justamente es donde encontramos a la propiedad intelectual. Ya di algunos ejemplos, ¿no? Ahora, esto es reciente. Si ustedes regresan no tanto a los años 80, hace 30 años, en los años 80 ocurría lo contrario. En los años 80 los bienes físicos representaban en promedio también el 80% del valor de las empresas, el valor real. Cuando digo valor real me refiero al valor en el mercado, no necesariamente el valor en la contabilidad. 80% eran bienes físicos, cosas físicas, cosas materiales como las que mencioné. Pero hoy es al revés, el 80% son intangibles. Entonces, como ven, estamos hablando de algo muy reciente y un fenómeno que todavía está desarrollándose y que la economía sigue reaccionando a esta nueva realidad. Entonces estamos en una época en donde lo de la propiedad intelectual dejó de ser un lujo y pasó a ser algo indispensable para cualquier negocio, cualquier emprendimiento que ustedes puedan imaginar. Porque aunque algunos emprendimientos o negocios son más tendientes a tener intangibles, todos los negocios que existen hoy tienen intangibles, empezando con la marca, ¿no? Que tal vez es lo más obvio. Entonces, repito, ya dejó de ser un asunto tal vez solamente para las empresas de mayor sofisticación o mayor personal o mayor recursos y pasó a ser algo que está presente en todo tipo de negocio, de empresas, desde el más chiquito hasta el más grande, ¿no? Marcas, por ejemplo, para que tengan otra idea de valores, ¿sí? Seguimos en valores, ¿no? Las marcas, esta lista que ven en la pantalla son al 2020, las marcas de mayor valor en el mundo. Y cuando digo marcas, solo me refiero a lo intangible. No me refiero a todo lo demás que tienen estas empresas, ¿no? Por ejemplo, Apple, que es la número 1 del 2020, solo la marca, el intangible, el activo intangible de la empresa, representa un valor de 241.000 millones de dólares, es decir, 241 billones de dólares. Solo es intangible. Y todas las marcas que ven en pantalla, Google, Microsoft, Amazon, Facebook, Coca-Cola, tienen valor en los billones de dólares, solo el intangible, repito, esto no incluye todas las cosas físicas. Obviamente aquí tenemos las más valiosas del mundo, pero esto también lo podemos traer a la realidad latinoamericana, no es una cosa que solamente existe entre las multinacionales, solo que uno siempre empieza con los casos más extraordinarios, un poco para poner en evidencia el argumento y lo que se está explicando, ¿no? Pero en Latinoamérica, por ejemplo, ahí tienen en pantalla las marcas de nuevo, y el intangible, sin consideración a nada más, de mayor valor en Latinoamérica. Entonces, claro, no son 240.000 millones o 240 billones, pero son igual cantidades tremendamente altas, ¿no? ¿Verdad? De marcas brasileñas, mexicanas principalmente, aquí también hay una marca chilena, que tienen también muchísimo valor, como ven, ¿no? Entonces no es solamente un asunto a nivel de multinacionales internacionales de Europa o Estados Unidos, sino también en Latinoamérica. Perú, por ejemplo, nuestros vecinos peruanos, aquí pueden ver en la pantalla las marcas más valiosas en Perú. Esto es lo mismo, son solamente los intangibles, no los bienes físicos. Por ejemplo, la marca Cristal, que es la número 1, tiene un valor de 1.293 millones de dólares. Entonces, claro, ya no son las cifras de las principales del mundo, pero caramba, igual es hartísimo dinero, ¿no? En Ecuador no tenemos todavía un ranking de valor de marca, tenemos otro tipo de rankings, pero no todavía uno que diga estas son las marcas de mayor valor económico. Pero eso no significa que no haya marcas de valor económico en Ecuador, de hecho hay y muchas. Y ojo, estos rankings te muestran las principales, ¿no? ¿Verdad? Te muestran las de principal valor, pero no muestran las muchas otras marcas que valen mucho dinero y que no están en el ranking porque no llegan a los niveles más altos. Por ejemplo, en un emprendimiento exitoso,
mediano, una marca principal de ese emprendimiento fácil puede valer millones de dólares. Si ustedes tienen un emprendimiento mediano exitoso. Y si tienen un pequeño emprendimiento, pues esa marca puede valer cientos de miles de dólares. Y si tienen un micro emprendimiento, esa marca puede valer miles de dólares. Entonces, desde el caso de mayor valor hasta casos en donde el valor no es tan elevado, de todas formas estamos frente a activos que valen dinero y que siempre es dinero, digamos, siempre es un valor importante, y hoy es un valor más importante que nunca antes, ¿no? Otra pues, puesta en evidencia de lo importante que es hoy la propiedad intelectual es el tema de la pandemia. ¿Qué está ocurriendo ahora? Hay una carrera impresionante por la vacuna contra el COVID, ¿no? Y en esa carrera hay empresa privada, hay universidades públicas, hay privadas, semipúblicas, hay gobiernos, todos en una carrera por producir y comercializar la mejor vacuna contra el COVID. Y detrás de todo eso hay obviamente un interés también económico, además de ayudar y además de terminar con la pandemia y salvar vidas, también obviamente hay una motivación económica, ¿no? de estos laboratorios que invierten millones y millones de dólares. Y obviamente hay patentes, que ya vamos a revisar brevemente lo que son las patentes, de por medio, porque sobre las vacunas existen patentes, uno patenta las vacunas. De hecho, ya está patentada la primera vacuna contra el COVID del mundo y es la vacuna china, que bueno, son además los responsables de la pandemia, pero tienen la primera vacuna del mundo ya patentada. Y estoy seguro que todas las vacunas que van a salir, todas sin excepción, van a ser patentadas. La diferencia va a ser cómo se utiliza esa patente. Puede ser que unas pues estén más concentradas en la parte del negocio porque son empresas privadas, otras que no son empresas privadas se pueden dar el lujo de no considerar tanto esa parte, sino permitir la explotación de forma más libre o sin compensaciones muy elevadas. En algunos casos la vacuna puede ser gratis para las personas, más allá de que alguien pague el valor, el gobierno o algún organismo internacional, ¿no? Pero no duden que hay muchísimo dinero de por medio. Es más, gracias a que hay tanto dinero de por medio, en buena parte por las patentes, porque yo sé que puedo controlar lo que estoy desarrollando con mi dinero o en lo que estoy invirtiendo para que se desarrolle, porque finalmente la patente lo que me da es eso, ¿no? Una posibilidad de controlar, y yo veré cómo ejerzo ese control. Si quiero regalar, regalo; si quiero pedir otra cosa a cambio, lo hago; si quiero pedir dinero, lo que fuese, lo hago, ¿no? O si quiero en ciertos casos regalarlo y en otros no, también puedo hacer eso, ¿no? Pero esa herramienta, esa posibilidad de elegir es la que me da la patente, y por eso todos quieren, aunque no lo digan algunos, aunque otros lo digan más y otros lo digan menos, todos quieren su patente, y estamos viviendo esto hoy de una forma diaria, porque todos los días hay noticias sobre las vacunas, ¿no? ¿Verdad? Ya se habla de las primeras que van a salir. Y entre esas hay una empresa privada muy conocida, ¿no? ¿Verdad? Que es Pfizer, y que de hecho pues, es la que yo personalmente quisiera ponerme y que mi familia se ponga. Ojalá que llegue acá al Ecuador sin problemas, pero esa, por ejemplo, es una empresa privada y tiene en su portafolio de propiedad intelectual cientos y miles de patentes, ¿no? Y es lo que les permite invertir tanto dinero y en este caso estar ya cerca de obtener una vacuna en un tiempo récord nunca antes visto, ¿no? Entonces este es otro ejemplo de la importancia contemporánea o actual de la propiedad intelectual, justo lo que estamos viviendo en términos de la pandemia. Ahora, cuando hablo de propiedad intelectual, evidentemente hablo de algunas cosas, ¿no? Es un término bastante amplio, bastante general, que incluye una serie de tipos de propiedad intelectual. Ahí tienen en pantalla los principales, que son el derecho de autor, las patentes y las marcas. No son los únicos, hay otros, por ejemplo, los conocimientos ancestrales, las denominaciones de origen, las obtenciones vegetales, bueno, hay muchos otros, pero estos son tal vez los principales, los que tienen mayor movimiento en el mundo, ¿no?
Y hoy nos vamos a concentrar en derecho de autor y patentes, porque es donde quiero que ustedes vean las flexibilidades que existen y que yo creo que en el Ecuador, que es un país en vías de desarrollo, hay que aprovecharlas muchísimo. Están ahí y todavía siento que no las terminamos de aprovechar. Entonces, claro, hay diferentes tipos de propiedad intelectual y todos estos símbolos que uno ve, ¿no? ¿Verdad? Son símbolos que hacen relación a la existencia de alguno de estos tipos de propiedad intelectual, ¿no? La R, que es para indicar que está registrado el contenido de alguna manera, puede ser cualquier tipo de registro, suele usarse más para indicar que es una marca registrada, también la MR, pero puede indicar cualquier registro en torno a esa propiedad intelectual. La C, que hace más relación al derecho de autor, al famoso copyright, ¿no? Pero son símbolos que uno también cada vez ve más que se utilizan y que demuestran de nuevo lo importante que es esto, ¿no? Continuamos entonces con las patentes. Vamos a detenernos un minuto en las patentes y vamos a hablar de las principales flexibilidades. ¿Qué son las patentes? ¿Qué es esto de las patentes? Uno escucha mucho la palabra patente, ¿no? Lamentablemente, en la mayoría de los casos, a nivel, digamos, no jurídico, la palabra se la usa de manera muy general y entonces a veces inadecuada, ¿no? Cuando uno escucha, por ejemplo, patentar la marca, bueno, ahí hay una confusión porque patentes es algo distinto a las marcas, ¿no? Entonces tienen que también un poco olvidarse de ese uso general de la palabra patentes y ya pensar en que las patentes son un tipo específico de propiedad intelectual y que solamente se utiliza para ese tipo específico de propiedad intelectual y fuera de eso pues no hay que usar la palabra patente porque no corresponde. Entonces, ¿para qué son realmente las patentes? Son derechos exclusivos y territoriales, ¿no? ¿Verdad? En cada país yo tengo que obtener mi patente si quiero tener derechos en ese país sobre inventos, que se puede tener sobre inventos. Siempre y cuando esos inventos sean nuevos, es decir, que a nivel mundial no haya algo muy similar, que tengan nivel inventivo, es decir, que sean ingeniosos. No tienen que ser complejos. Puede ser algo sencillo, ¿no? ¿Verdad? No tienen que necesariamente haber complejidad. Los clips, por ejemplo, este tipo de clip estuvo patentado y el más tradicional, que más se conoce, también, este de aquí, ¿no? ¿Verdad? Este también estuvo patentado. Yo no veo esto, yo no veo un clip y pienso, caramba, cuánta complejidad, ¿no? Lo que pienso es que ingenioso la persona que lo hizo. Entonces lo que se necesita para tener un desarrollo patentable es ingenio, pero sí tiene que haber novedad a nivel mundial. Y obviamente tiene que ser algo con aplicación, ¿no? Tiene que ser algo con un efecto práctico, que ofrezca alguna ventaja en el mundo material, no en el teórico solamente, ¿no? Para que pueda haber una patente. Y repito, es territorial. Entonces, si yo he desarrollado un nuevo estuche para celular que protege contra las caídas de una forma más eficiente y quiero patentarlo, pues tengo que patentarlo en los países donde yo quiera tener estos derechos. De lo contrario, pues no los voy a tener. Entonces, cuando hablamos de patente, estamos hablando de esto que vemos en pantalla y de nada más. Cualquier otra cosa que no tenga que ver con inventos que sean nuevos, que tengan nivel inventivo y que tengan una aplicación práctica, estamos entonces fuera del ámbito de las patentes y no es adecuado usar el término, ¿no? De acuerdo a la OMPI es la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, existen 14 millones o más realmente, más de 14 millones de patentes vigentes en el mundo, es decir, patentes que están activas, que todavía no han caducado, ¿no? Que no han pasado a lo que vamos a ver ahora, que es el dominio público, el estado de la técnica, sino que siguen activas y siguen vigentes. 14 millones, son bastantes, pero ya vamos a ver que esto tiene que ser sometido a una serie de consideraciones que hacen que no sean 14 millones en Ecuador, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero hay 14 millones de patentes regadas por el mundo y muchas registradas en diferentes países, pero no todas registradas en todos los países, ¿no? Y eso es lo que lo hace
lo que digamos, modula un poco el tema del número, pero son en todo caso bastantes. Ahora, ¿cómo funciona el sistema? De forma muy resumida y condensada. Yo te doy la exclusividad de la patente, doy la exclusividad sobre el invento que tú has desarrollado, ¿no? Te doy la exclusividad por 20 años. ¿A cambio de qué? A cambio de acceso. Si tú quieres tener la patente de lo que has inventado, yo te la doy, es lo que dice el sistema de patentes, ¿no? Y específicamente la oficina de patentes de cada país. Pero siempre y cuando tú, a cambio, publiques todo, absolutamente todo. Me tienes que revelar absolutamente todo lo que sea necesario revelar para que otra persona pueda fabricar el mismo invento. De lo contrario, no te puedo dar la patente. Esto es una gran cosa porque significa que al mismo tiempo que le dan a alguien un monopolio legal y justo, porque él fue el inventor o el que invirtió en el desarrollo del invento, durante 20 años, al mismo tiempo están a todos los demás diciéndonos, oigan, por si acaso, aquí está, revisen todo lo que quieran revisar sobre este invento. Tiene que publicarse y lo publica la misma oficina de cada país de propiedad intelectual. Y la mayoría de esas publicaciones, como veremos ahora, está en Internet. Entonces hay una cantidad impresionante de información, de libre acceso, que claro, está patentada, es decir, yo no puedo comercializar ese invento, pero puedo experimentar, puedo hacer desarrollos nuevos sobre ese desarrollo. Puedo definitivamente aprovecharlo de 1000 maneras que no sean explotación comercial. Y es algo muy bueno, ¿no? Y lo tenemos gracias al sistema de patentes porque es el que te obliga a revelar si es que quieres patentar. Entonces, ¿cuáles son las principales flexibilidades en materia de patentes en lo que acabamos de revisar brevemente? Bueno, primero, todo lo patentado, como dije, se encuentra publicado y es de libre acceso, salvo para comercialización. Pero si ustedes quieren revisar cómo la persona logró ese resultado, cómo logró llegar a ese invento, todo eso lo van a poder revisar en las patentes que han sido publicadas, que no son concedidas si no se publican. Nadie puede tener una patente en ninguna parte del mundo, no solo en Ecuador, si esa patente no ha sido publicada. Entonces, tengo mucha libertad como investigador, como emprendedor, como persona de negocios, como individuo, ciudadano o persona interesada en estos temas, de revisar todo ese mundo de información y de acceder de manera totalmente libre a esa información, dejando obviamente de lado el tema de comercializar. Entonces, la principal flexibilidad es esa, ¿no? Yo te doy la patente, pero a cambio publica y revélale a todo el planeta cómo hiciste lo que hiciste. Y eso creo que en Ecuador tenemos que aprovecharlo mucho más, porque aún no hay tanta conciencia de esta riqueza de información que hay en Internet y que es legal y de libre acceso. Y la otra flexibilidad muy importante es la herramienta tecnológica o las herramientas tecnológicas que tenemos actualmente en torno a este tema, ¿no? Lo que tienen en pantalla es el famoso Google Patents. No sé si todos lo conocían, pero quienes no lo conocían, pues ahí lo tienen. Simplemente ponen Google Patents en el explorador y llegan a esta página. Y en esta página pueden buscar patentes de todas las partes del mundo. Todas partes del mundo. Y no es el único buscador de patentes, pero tal vez es el más conocido o amigable. Obviamente la Organización Mundial de Propiedad Intelectual también tiene su buscador y hay algunos otros como PatentScope y otros que son un poco más técnicos. Pero esta herramienta que es de libre uso y no tiene costo como herramienta de búsqueda de patentes, les va a permitir encontrar de todo, ¿no? Todo tipo de invento o desarrollo que se les pueda ocurrir. Entonces, si ustedes, por ejemplo, quieren investigar sobre un tema y quieren saber lo último que se ha patentado sobre ese tema y quieren conocer en detalle los desarrollos patentados, porque repito, para que la patente sea concedida, el inventor tiene que revelar no un resumen,
no un sumario, no un abstract, en detalle todo lo que tenga que revelar para que otra persona lo pueda replicar. De lo contrario, no está cumpliendo con el requisito, ¿no? Entonces, esta herramienta les recomiendo que le saquen el mayor provecho posible, es bastante amigable y pueden buscarla y usarla como usan Google, solamente que en torno específicamente a patentes. Y luego, pues, esto tal vez es en el caso de Ecuador, tal vez pienso que es lo más importante en cuanto a flexibilidades de patentes, porque todo lo no patentado en Ecuador o en el país donde ustedes se encuentren, eso sí es de libre comercialización. Es decir, si ustedes viajan a algún país en el extranjero y ven un invento que les llama mucho la atención y dicen, caramba, esto yo creo que lo podría replicar en Ecuador, porque no lo veo que es tan complejo, es muy ingenioso, porque si no, pues no valdría la pena, pero no lo veo tan complejo y creo que lo puedo replicar en Ecuador. Lo único que tienen que hacer es confirmar si ese invento está patentado en el Ecuador. Si no está patentado en el Ecuador, es de libre comercialización. Ya no solamente de libre uso, acceso, revisión, experimentación, sino también de libre comercialización. Les sorprendería la cantidad de cosas, inventos, desarrollos que no están patentados en el Ecuador. Porque claro, somos un país pequeño, es un mercado pequeño, no somos un mercado prioritario, no somos un mercado que las empresas multinacionales, laboratorios lo vean como prioritario simplemente por el tamaño. Y bueno, tampoco somos una economía excesivamente importante, entonces se suman las dos cosas y muchos inventos simplemente no se patentan en el país. Y eso creo que es algo que tenemos que explotar más de lo que lo estamos explotando. Todas estas cosas que estoy diciendo no son desde este año, tienen algunos años ya en vigencia y todavía no estamos explotando como podríamos explotar la ventaja de estar en un país pequeño en vías de desarrollo. Y que, repito, una de esas ventajas, porque siempre en todas las situaciones hay ventajas y desventajas, una de las ventajas de estar en Ecuador es precisamente lo que menciono, que muchas patentes que en otros países de mayor tamaño, mercados de mayor tamaño, en la misma Latinoamérica, están patentados y hay mucho control sobre la explotación de ese invento. En el Ecuador es probable que no. Entonces mi consejo es, repito, que lo corroboren y si ven que no hay patente, actúen con mucha más tranquilidad y libertad para hacer negocios con ese invento. ¿Cómo saben si está o no está patentado? Sencillo, van al SENADI, que es lo que antes era el IEPI, ahora se llama Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, y hacen lo que se llama una búsqueda de patentes. Pagan una tasa, que es baja, y solicitan la búsqueda y preguntan si este invento que encontraron en internet, que lo vieron en algún viaje que tuvieron, que les están hablando unos socios de otro lugar, lo está patentado en el país o no. Y el SENAI les da un informe y les dice si está patentado o no está patentado. Y con eso, repito, tienen una libertad de acción muy, muy amplia, muy, muy grande, y en Ecuador especialmente, porque, insisto, les sorprendería la cantidad de cosas que no están patentadas en el país. Entonces, esa yo pienso que a nivel nuestro es tal vez la principal flexibilidad en materia de patentes. Y luego también existe la posibilidad, especialmente en países en vías de desarrollo, de implementar lo que se llama licencia obligatoria, que es cuando tú tienes una situación emergente, por ejemplo, una enfermedad catastrófica o el mismo COVID, y no está la medicina accesible en el país a precios accesibles para la mayoría de las personas o a nivel popular, el Estado puede asumir el rol del dueño de la patente y conceder lo que se llama licencia obligatoria, pagándole al dueño de la patente lo que considere el Estado justo, dadas las circunstancias. Tiene que pagar algo, ¿no? Y no puede ser algo insignificante, pero tiene que ser un valor manejable para el Estado en particular. Y puede con eso permitir que cualquier laboratorio en el Ecuador, que pueda, obviamente,
replique esa medicina o replique esa vacuna o lo que fuese que está patentado y que no está disponible en el país. Esa es otra herramienta importante, repito, las licencias obligatorias. Y es muy probable que la usemos ahora con el tema del COVID. Vamos a ver si llegan rápido las vacunas o no, pero si no, hay esa herramienta legal que libera al país de cualquier tipo de sanción en materia de propiedad intelectual, porque está cumpliendo con el sistema de propiedad intelectual, simplemente aprovechando una de las flexibilidades en beneficio del país, ¿no? Entonces, ese es otra herramienta importante de flexibilidad en materia de patentes. Pasamos ahora a derecho de autor, que era el otro tema que quería mencionarles y hablarles de las principales flexibilidades. ¿Qué es esto de los derechos de autor del famoso copyright? Ahí tienen el símbolo. Son derechos económicos y morales que son reconocidos sobre la expresión, mucho ojo con esta palabrita, expresión, de creaciones intelectuales originales. Otra palabra de inmensa importancia. Ya voy a explicar las dos. Entonces, cuando ustedes tienen, por ejemplo, derechos de autor sobre una publicación, sobre un paper o sobre un diseño o cualquier otro tipo de expresión creativa, significa que el autor de eso, o el titular de esos derechos, la persona que invirtió en el autor o que contrató al autor, tiene el control legal sobre la expresión, es decir, las palabras que haya escogido ese autor para desarrollar su idea, o el diseño que haya escogido ese autor para desarrollar su idea, o el audiovisual y las imágenes combinadas con sonidos que haya escogido ese autor para desarrollar su idea, pero no sobre la idea como tal. ¿Okay? El derecho de autor no protege las ideas, solamente protege la forma de expresión de las ideas. Entonces ya hay una flexibilidad que viene con el propio sistema. ¿Por qué? Porque si yo sé que si algo está protegido por derecho de autor, yo lo que tengo que respetar es la expresión de ese algo, pero no la idea como tal. Yo puedo decir qué buena idea y puedo replicarla con mi propia expresión. Y ya vamos a ver ejemplos que creo que son bastante gráficos, ¿no? Y lo otro que también viene en el mismo, diseñado en el mismo sistema de derecho de autor a nivel de flexibilidad, es que son obras originales. Y originales en esta materia de derecho de autor no quiere decir nuevo. Originales quiere decir que no es copiado, es decir, que nace de la inspiración del autor, pero puede haber algo parecido. No tiene que ser único en el mundo, ni siquiera tiene que ser nuevo, tiene que simplemente no ser producto de una copia. Pero pueden haber creaciones similares e igual hay respeto al derecho de autor. Entonces veamos las principales flexibilidades. Primero, pues decía, el derecho de autor no protege las ideas. Ejemplo, y creo que esto tal vez es la forma más gráfica de explicarlo, ¿no? Aquí tienen dos películas, seguramente muchos de ustedes las vieron. Una se llama Deep Impact, otra se llama Armageddon. Están, si no me equivoco, ambas están en Netflix o, digamos, son fáciles de conseguir legalmente porque son películas que fueron muy populares en su momento. Las dos películas se tratan de la misma idea. ¿Cuál es la idea? Un meteorito, un asteroide que va a caer en la Tierra. ¿Y qué tenemos que hacer o qué hace? ¿Cuál es la reacción de las personas para evitar que esto ocurra? Y cuál es el drama que se desarrolla y cómo se hace para evitar que el asteroide caiga en la Tierra y destruya todo, ¿no? Las dos películas tienen la misma idea central. Sin embargo, la expresión en ambas, es decir, la trama específicamente de la película, los personajes específicos de la película, las características de la personalidad de cada personaje, los diálogos, etcétera, son originales en cada una, son diferentes, son únicos, no son copiados una de otra. Entonces, pese a lo similar de la idea entre ambas, no hubo nunca ningún conflicto legal. Estas son dos películas de diferentes productoras de cine, las dos muy importantes, pero
pero totalmente diferentes productoras, que incluso fueron estrenadas en meses con meses de diferencia, ¿verdad? Y no hubo ningún problema legal, ninguno. ¿Por qué no hubo ningún problema legal? Porque el copyright o derecho de autor no protege las ideas. Entonces esa es una flexibilidad importante, porque yo, repito, tengo de hecho la libertad para tomar ideas que yo vea y que estén protegidas como derecho de autor y preocuparme de respetar la expresión, que es lo que tengo que siempre respetar. Entonces, por un lado se reconoce el esfuerzo creativo del autor y por otro lado se le dice a los demás, oye, tú también puedes usar una idea similar, pero realiza tu propio esfuerzo creativo y no caigas en una infracción de derechos de autor, ¿no? Aquí tienen otro ejemplo. Estas tal vez no tan famosas como las anteriores, pero igual fueron muy populares en su momento. Dante's Peak y Volcano. Dante's Peak y Volcano. Las dos también, la idea es la misma, un volcán que hace erupción y hay una ciudad cerca y cómo hacen las personas de esa ciudad para sobrevivir, pese a que hay esta erupción, ¿no? ¿Verdad? Y también de productoras competidoras de audiovisual. Esto no es la misma empresa. Y también fueron estrenadas con meses de diferencia y tampoco hubo ningún problema legal. ¿Por qué? Porque se respetaron las expresiones de cada una. Los diálogos son diferentes y la trama como tal es diferente y los personajes, etc. Pero la idea es la misma idea. Si ustedes ven las dos películas dicen, ah, sí, mira, es la misma idea. Entonces esa es una gran flexibilidad del sistema porque también permite, como digo, que uno pueda inspirarse en obras de otras personas para realizar o tener tu propia expresión y de esa manera tener tu propio derecho de autor y no caer en ilegalidades, ¿no? También tiene el derecho de autor esquemas de licenciamiento gratuitos. Esto seguramente lo han visto todos o la mayoría de ustedes en Internet. Muchos autores, muchos titulares de derechos de autor otorgan licencias gratuitas, licencias abiertas, ¿verdad? Ahora mismo en época de pandemia, muchos autores han decidido liberar sus obras por medio de estos esquemas de licenciamiento gratuitos. Y tal vez el más conocido, tal vez el más famoso, es el Creative Commons, ¿no? que seguramente lo han escuchado hablar. Cada vez que ustedes vean este símbolo, esta CC, significa que hay Creative Commons. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una obra protegida por el derecho de autor, que puede ser una canción, puede ser un libro, puede ser un software, puede ser un diseño gráfico, etc. Pero que el autor ha decidido ponerla a disposición de los demás con estas licencias abiertas que no tienen costo, pero cada una tiene limitaciones diferentes, ¿no? ¿Verdad? Entonces, dependiendo del símbolo que ustedes vean, tienen que respetar ciertas limitaciones. Por ejemplo, en el primer símbolo que está aquí a la esquina superior izquierda, esto quiere decir que hay licencia abierta, pero que yo tengo que siempre citar el autor. Tengo que decir de quién es la obra, quién fue el que la creó. Mencionarlo, identificar al autor cada vez que yo la utilice. Pero no hay más limitaciones, solamente es identificar al autor. Del lado derecho de esa licencia tenemos otro tipo de licencia Creative Commons con más limitaciones, que también se utiliza mucho, ¿no? Entonces, esta de aquí me permite usarla siempre y cuando cite al autor, siempre y cuando el uso no sea comercial. Esto NC quiere decir que no es un uso comercial, non-commercial use, y que la mantenga abierta, o sea, que luego yo no impida que otros también hagan lo mismo con mi desarrollo y que usen la misma licencia. Entonces tengo que, cuando hay este símbolo, tengo que permitir que lo que yo estoy desarrollando o haciendo con esta obra, también otros lo puedan hacer. Después tenemos volviendo al lado izquierdo, tenemos otro esquema que ya no me piden, ya no me limitan el uso a usos no comerciales. Esta, por ejemplo, me permite el uso comercial, pero tengo que mencionar quién es el autor y tengo que también permitir que otros la utilicen como deseen, siempre y cuando respeten las mismas condiciones. Y así hay varias alternativas, ¿no? Y estas son las principales, pero puede haber otras. Este ND, por ejemplo, significa que no puedo hacer modificaciones. Non-derivative quiere decir, o sea, no puedo hacer obras derivadas, no puedo hacer modificaciones a la obra.
pero lo demás lo puedo hacer todo siempre y cuando identifique quién es el autor. Entonces, estos son esquemas de licenciamiento abiertos, sin costo. No significa que no haya derecho de autor, hay derecho de autor, simplemente el autor o el titular ha decidido ejercer el derecho de autor en forma tal que lo hace más accesible. Y yo diría que nunca antes ha existido tantas obras que utilicen estos esquemas y que las encuentres en Internet. Es impresionante la cantidad de obras que utilizan este tipo de licencias, ¿no? Tenemos también, por supuesto, las famosas obras en dominio público, ¿no? El derecho de autor contempla una flexibilidad en el sistema que son las obras en dominio público. Todos los años sin excepción, el 1 de enero, entran nuevas obras al dominio público en todo el mundo. Es el Día Mundial del Dominio Público. Entonces, todos los años, el 1 de enero, hay obras cuyo plazo de protección ya transcurrió. El plazo de protección promedio es de 70 años, ¿no? Las películas, los libros, el arte se protege durante 70 años. Cuando no ha habido una empresa de por medio, cuando ha sido directamente publicado, que no es tan común, pero ocurre por personas naturales, es la vía del autor más 70 años. De lo contrario, son solo 70 años desde la publicación o divulgación. Y entonces todos los años entran más y más obras al dominio público. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que esas obras yo puedo usarlas con total y absoluta libertad. Ya ni siquiera necesito una licencia abierta, como en el caso de los Creative Commons. Puedo simplemente usarla sin ningún tipo de preocupación. Obviamente no me la puedo atribuir a mí, tengo que reconocer que le pertenece a otra persona, que es de otro autor. Pero fuera de eso, yo puedo usarlas con total libertad. Y les traje algunos de los principales sitios en Internet donde uno encuentra obras en dominio público, que repito, todos los años se incrementan y todos los años hay más obras en dominio público. Por ejemplo, ya, como estamos en el 2020, ya hay algunas o muchas audiovisuales, ¿no? ¿Verdad? Obras audiovisuales en el dominio público, porque el audiovisual se inventó en el siglo XX y ya estamos en 2020, estamos en el siglo XXI, en el año 20 del siglo XXI. Entonces, ya hay muchas obras audiovisuales que están en el dominio público. Ya no es solamente obras escritas, ¿no? Entonces ahí tienen los principales sitios web que yo les recomendaría que revisen para que vean la cantidad de obras que, repito, son de libre utilización porque ya pasó el periodo de protección. Y tengan presente el 1 de enero porque es la fecha en donde estas bases se alimentan y hay otras, no son las únicas, ¿no? Con nuevas creaciones. Hay una de la Universidad de Duke que ven ahí, hay otras que son organismos multilaterales públicos, hay otra, el mismo Creative Commons también tiene una plataforma interesante de dominio público. Entonces es otra flexibilidad que tenemos que sacarle mucho más provecho que el que le estamos sacando en la actualidad y que viene incluida en el mismo sistema, ¿no? Y finalmente, en el Ecuador tenemos casos especiales en donde la propia ley expresamente contempla o reconoce que bajo ciertas condiciones, en ciertos casos, yo puedo usar una obra ajena sin permiso. Por ejemplo, el uso de fragmentos de obras ajenas para fines docentes. Eso está expresamente permitido por nuestra ley y no tengo que pedir permiso al autor, no tengo que obtener una licencia. En la medida que yo use fragmentos y no toda la obra, obviamente, sino partes pequeñas, breves fragmentos de las obras, pero puede ser, por ejemplo, un pasaje importante de la obra o varias páginas de una determinada obra que no sean suficientes para salirnos de lo que significa un fragmento, ¿no? Las puedo utilizar sin ningún tipo de prohibición o complicación legal porque es una de las excepciones que está en la norma. ¿Dónde encuentran estas excepciones? Están en el artículo 212 del Código Ingenios, que es nuestra ley de propiedad intelectual, artículo 212, Código Ingenios,
Y el artículo 22 de la decisión 351, que es la norma andina de derechos de autor que rigen el país. Entonces, en esas dos normas, que las encuentran en internet en 5 minutos, el Código Ingenios y la decisión 351 de la Comunidad Andina, artículo 212 del Código Ingenios, artículo 22 de la 351, están más de 30 casos de excepción en donde, repito, se pueden usar obras protegidas, no en dominio público, obras protegidas, obras cuya protección está vigente, sin necesidad de tener una licencia, sin necesidad de recibir un permiso. Y hay algunas excepciones que son recientes y muy interesantes. Por ejemplo, las bibliotecas. Las bibliotecas tienen muchas excepciones hoy en Ecuador que antes no tenían. Una biblioteca hoy puede poner obras en sistemas informáticos para que sean de libre acceso para los estudiantes en terminales de la universidad, siempre y cuando no se les cobre por eso, por ejemplo. Esa es una gran excepción que antes no existía. Entonces uno tiene que preocuparse de revisar la excepción y asegurarse de cumplir con las exigencias de cada excepción, que como digo son más de 30 que existen. Pero si las cumplo, es una gran cosa en el sentido de que puedo usar esa obra sabiendo que estoy respetando a la ley, respetando al derecho de autor y que no tengo que pedir ningún tipo de autorización. Para terminar, quería decirles, recuerden que la propiedad intelectual es un instrumento para el desarrollo y como instrumento yo puedo utilizarla y aprovecharla de diferentes formas. Tanto el creador como el que quiera acceder a la creación pueden ver a la propiedad intelectual como un instrumento y la pueden utilizar para su beneficio. Y al día de hoy, como decía en el tema de la charla, quería concentrarme en las flexibilidades que los usuarios y quienes deseen acceder a obras pueden utilizar, pero con gusto atiendo cualquier otra inquietud que tengan en relación a la materia. Muchas gracias. Tengo unas preguntas aquí. Marianela, no sé si quieras que conteste, empiece a contestar o no sé si estaba activado el chat o está activado el chat y Sí, sí se puedo. encuentra activado el chat, Flavio. Ya. Entonces dime tú, ¿empiezo con las que tengo acá o...? Sí, hay algunas que ya les contesté, pero igual le puedes recalcar también. Estaban preguntando, en este caso, en la primera parte que estuviste hablando de que podemos utilizar tecnologías que no estén patentadas en el país, pero que si queremos exportar un producto a un tercer país donde sí está patentada. Claro, las patentes, como mencioné, son territoriales. Entonces, cada país tendrá o puede tener una situación diferente en relación a esa patente específica. Entonces, claro, si algo no está patentado en el Ecuador, lo que quiere decir es que en Ecuador puedo hacer negocio y vender y fabricar y todo lo demás sin pedirle permiso a nadie, pero en Ecuador. Obviamente, si ya ese producto lo va a otro territorio, pues habrá que ver en ese territorio cuál es la situación. Y bien puede ser que en ese otro territorio tampoco esté patentado, pero hay que confirmarlo, ¿no? Sí. Eh, a ver, acá también tengo otras. Preguntan también aquí cuánto ha avanzado el tema de propiedad intelectual en el Ecuador. Bueno, yo creo que ha avanzado considerablemente. Sería mentir decir que las cosas están igual o peor que hace 15 años. Y yo lo sé de primera mano porque hace 15 años ya estaba dedicado a esto. Y no es verdad, las cosas están mejor. Muchas más personas que hace 15 años tienen este tema presente. Muchas más personas que hace 15 años utilizan a la propiedad intelectual en su propio beneficio. Todavía falta, todavía hay índices de piratería que son elevados, pero estamos mejor y yo creo que la tendencia es seguir mejorando. La misma existencia de esta charla y todos ustedes aquí presentes es una muestra de cómo la propiedad intelectual evolucionaba en el país, porque hace 15 años pues no había ni la mitad del interés, ¿no? Entonces yo tengo que decir que sí ha mejorado, pero hay que seguir en ese camino de mejora. ¿Tú tienes otra, Marianela? Sí, aquí voy a dar una pregunta de un emprendedor.
que dentro de nuestro chat nos había escrito de cómo proteger mi idea o mi modelo de negocio. Ok, muy buena pregunta, porque los modelos de negocios tienen un tratamiento especial. En la mayoría de países del mundo, los modelos de negocios, incluido Ecuador, no son patentables. Yo no puedo patentar un modelo de negocio. Está expresamente prohibido. Y la razón por la que está prohibido es porque se considera que eso afecta a la libre competencia. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para proteger mi modelo de negocio en el Ecuador? Registrarlo como secreto, que es otro tipo de propiedad intelectual que hoy no tuvimos tiempo para analizar, pero podemos conversar otro día sobre eso, y que me permite proteger información que no es pública, que yo no la he divulgado ni la he publicado, y que es de mi propio desarrollo. Entonces, la idea para un negocio yo la puedo proteger durante todo el tiempo en que estoy buscando socios o buscando inversión o analizando el negocio, cómo lo voy a implementar, hasta el momento en que ya el negocio ya está funcionando, ¿no? Ahí obviamente pues deja de ser secreto porque ya está en el mercado. Entonces, te sirve la figura del secreto para proteger durante todo el tiempo previo, para que no te roben la idea, como se dice, ¿no? Que lamentablemente pasa mucho. Y cuando ya el negocio está en el mercado, pues ahí sí ya hay libertad para competir, pero ya ahí pues fuiste el primero que llegó al mercado con la idea, lo cual siempre es bueno, y puedes tener una marca registrada que posiciones para que cuando llegue el competidor tú tienes tu marca que llegó primero al mercado y que la gente ya la conoce. Entonces tienes esa ventaja competitiva. Pero buena pregunta porque eso no es patente, sino secreto. Gracias. Aquí tenemos otra pregunta también. Una recomendación para tomarlo como un primer paso para poder realizar algún registro en nuestro primer invento o creación. Yo creo que lo primero que deben hacer es identificar cuál sería la manera de tener propiedad intelectual sobre lo que ustedes han creado. Porque como se están dando cuenta, este mundo de la propiedad intelectual es muy grande. Entonces, lo primero es decir, ok, de todas estas alternativas que hay, patente, secreto, derecho de autor, diseño industrial, etcétera, ¿cuál es la que mejor le calza a lo que yo he hecho? Y tal vez esa sea la decisión más importante, porque si escoges mal, puedes cometer un error grave. Por ejemplo, ya ustedes saben que el derecho de autor no protege las ideas. Entonces, si yo quiero proteger la idea de mi creación, derecho de autor no es el camino. Y si no lo identifico eso al principio, puedo cometer el error de registrarla como derecho de autor y perder ya la posibilidad, en muchos casos, de proteger de otra manera, como por ejemplo el secreto, si no tomo ciertas precauciones. Entonces, yo creo que eso es lo más importante. Una vez que yo ya sé, ok, en este desarrollo que tengo lo mejor o lo que le calza mejor de propiedad intelectual es patente. Ok, entonces yo ya sé que como es patente, tengo que, por ejemplo, buscar si hay algo patentado igual, o tengo que buscar si algo existe en otra parte, porque ya sé que me toca protegerlo como patente, ¿me explico? Entonces, el consejo para mí sería asesorarse al principio para saber desde el principio cuál es el tipo de propiedad intelectual que me corresponde y tomar decisiones en base a eso. Tenemos otra pregunta de aquí de un emprendedor. Indica el desarrollador de software freelance cómo es contratado y cómo debería vender su trabajo. Sí, bueno, el software normalmente, el software es código fuente original, ¿no? Es decir, el programador escribe su propio código y se lo registra como derecho de autor. Ahora, si es que hay algún componente de ese software que a mí me interesa mantenerlo en secreto, por ejemplo, un algoritmo o algo similar, puedo además registrar el código fuente como secreto y puedo combinar las dos cosas, el registro de secreto y el registro de derecho de autor, y tener esa doble protección que es lo ideal. Ahora, a nivel de contrato, lo que yo siempre aconsejo es que traten, si las circunstancias lo permiten, que en el contrato quede claro que ustedes se quedan con la propiedad intelectual, a menos que les paguen o los retribuyan de una manera que consideren justa. O si ustedes, bueno, son empleados de una empresa, pues bueno, la empresa les está dando, o debería darles estabilidad laboral y beneficios de ley y todo lo demás. Entonces ahí sí sería justo que la empresa se quede con la propiedad intelectual porque les está dando todo para que ustedes puedan programar.
Pero en los demás casos, ustedes deberían siempre preocuparse que en el documento que se firme quede claro que la propiedad intelectual es de ustedes. Y si el cliente o el que los contrata quiere la propiedad intelectual, entonces le pueden cobrar más. Le pueden decir, ok, te doy la propiedad intelectual, pero págame un poco más, porque me voy a quedar sin la propiedad intelectual del software. Entonces, como ven, es una gran herramienta que puede perfectamente utilizar una persona freelance, independiente, de programador, para negociar precios, para negociar acuerdos comerciales, y a nivel de protección, repito, es derecho de autor, pero si es que hay algo confidencial, si es que es código cerrado, tiene, como digo, algún algoritmo importante, lo protegen además como secreto y combinan esas dos protecciones. Gracias. Aquí hay una consulta de un docente. ¿Cómo registrar legalmente la autoría de mis trabajos y proyectos educativos, pero con bajo o cero costo, siendo docentes dentro de Ecuador actualmente? Bueno, en el SENAI tienen una gran ventaja actualmente, ¿no? El SENAI, que repito, es lo que era antes el IEPI. Y es que ese tipo de trabajos docentes, de obras escritas, las pueden registrar con valores de tasas muy bajas, ¿no? No es como la propiedad industrial, las marcas y las patentes, que suelen tener tasas más elevadas. Entonces, una tasa de derecho de autor para ese tipo de obra actualmente son $10, $12, $15, y no les exige el SENAI tener abogado. Entonces, si el presupuesto no les permite tener una asesoría, digamos, más especializada, bueno, pueden ir al SENAI y preguntar y llenar el formulario y pagar la tasa. No, no es algo, digamos, deberían poder igual acceder al beneficio del registro, y como es económica la tasa, mi consejo es que no lo dejen de hacer. Ahora, obviamente que hay que volver a lo que dijimos hace un minuto. Si el docente es parte de un cuerpo docente que trabaja para una institución educativa, pues tiene que averiguar cuáles son las políticas de esa institución, porque normalmente la institución que me brinda a mí todos los beneficios de ser parte del cuerpo docente de esa institución es la que se queda con la parte de propiedad intelectual, sin perjuicio de que el docente sea el autor, y eso obviamente queda constancia siempre que es el autor, y tiene derechos morales y todo lo demás, pero a nivel de control de propiedad intelectual normalmente es de la institución. Ahora, si yo soy un docente freelance, ¿verdad? Que no es que soy a tiempo completo, no me han contratado especialmente para lo que yo he realizado, bueno, eso es distinto. Entonces ahí sí podría registrarlo a nombre propio y no preocuparme de ese tema. Pero repito, la ventaja en el SENAI actualmente es que ese tipo de obras es muy económico registrar. Gracias. Aquí hay una pregunta de un docente investigador. Indica que se hable un poco de las patentes que involucren con microorganismos. Bueno, sí, las patentes de microorganismos son otro tipo de inventos que son patentables. Ahí lo más importante es que no pueden ser descubrimientos. Yo no puedo patentar un descubrimiento, tiene que haber un desarrollo humano de innovación. Entonces, si yo simplemente descubro un microorganismo, eso no es patentable, porque no hay un invento, sino un descubrimiento, y los descubrimientos no se patentan. Ahora, si yo ese microorganismo lo altero, lo modifico, lo mejoro, lo complemento, hay un desarrollo, una innovación en torno a ese microorganismo, entonces sí que es patentable. Si es que no tengo la posibilidad de patentar, porque lo único que he hecho es descubrir algo, entonces lo que puedo hacer es registrarlo como secreto y asegurarme que cuando se divulgue, yo sea identificado como el descubridor, con todos los beneficios que puede traer eso, ¿no? El ser el descubridor de un nuevo microorganismo, me puede dar ventajas a nivel de contrataciones y de prestigio, etc. Pero repito, si ustedes quieren patentar, tiene que haber una innovación sobre el microorganismo. No puede ser un simple descubrimiento, porque eso no es patentable. Tenemos una pregunta en el chat de Esteban Palomeque. ¿Cuál es la diferencia entre patente y modelo de utilidad? La patente puede ser o patente de invención o patente de modelo de utilidad. Las dos son patentes. La diferencia está en que la primera, que es la que se conoce más como patente, pero modelo de utilidad también es un tipo de patente, es una patente que tiene un nivel inventivo superior
o nivel de ingenio superior al del modelo de utilidad. Entonces, en el caso de la patente de invención te dan 20 años de protección y en el caso del modelo de utilidad te dan solo 10 años de protección. ¿Por qué? Porque el nivel inventivo se considera que es inferior en el caso del modelo de utilidad. Típicamente modelos de utilidad son pequeñas mejoras a un invento que ya existe. Yo lo mejoré de alguna manera, pero no tan significativa. Es una mejora práctica, real, que me da una ventaja, pero no es algo tan significativo, ¿no? Eso es típico modelo de utilidad. O yo junto dos inventos y desarrollo una nueva aplicación, o les doy una nueva utilidad, por eso se llama modelo de utilidad, una nueva utilidad a esos inventos que ya existían. Ese puede también ser otro caso de modelo de utilidad. Pero ambas son patentes, ¿no? La diferencia está, como digo, en el nivel inventivo. Bueno, vamos a ir hasta las últimas preguntas. Aquí tenemos una pregunta de un estudiante. ¿Cómo se maneja la propiedad intelectual de un estudiante que desarrolla proyectos educativos dentro de su alma mater? ¿Cómo se puede atribuir la autoría a largo plazo? Y necesariamente se debe incluir el tutor académico. Sí, hay dos cosas que hay que separar, ¿no? La autoría como tal, que quiere decir ser identificado como el autor de ese desarrollo y poder siempre exigir que se lo reconozca como el autor para efectos de créditos, para efectos de publicación, para cualquier otro efecto en cuanto a la calidad de autor. Eso es un tema. Y eso siempre va a ser del que escribió, ¿no? Junto con el que lo dirigió, puede ser. Obviamente el director de una tesis también puede tener un rol autoral porque está dirigiendo y llevando un poco de la mano al que la escribe o al que la desarrolla. Entonces puede haber una coautoría dependiendo del caso, pero el que escribió siempre va a ser autor. Eso no puede cambiar, eso es un derecho moral, es irrenunciable, es intransferible, etc. Ese es un punto. El otro tema es la parte de la explotación de esa publicación. Y entonces ahí sí normalmente eso lo controla la institución, ¿no? En la que yo estudié y desarrollé esto, para la que yo hice cumplí con este requisito. Eso es un poco el estándar, ¿no? Igual que cuando yo trabajo en un lugar, ¿no? La institución que me está brindando todas las facilidades para que yo pueda hacer este desarrollo es la que tiene el control de esa propiedad intelectual. Entonces, la primera parte, la parte de quién es el autor, obviamente el autor es el que escribe y puede ser el director, dependiendo de qué tan involucrado está, puede ser coautor, pero el control normalmente corresponde a la institución. Ese es un poco lo usual por un sentido simplemente elemental de un poco de justicia, ¿no? Porque pues es la institución que me ha brindado todas estas facilidades. Ahora, normalmente también no hay problema en llegar a acuerdos entre el estudiante y la institución y ver si hay algún proyecto que se quiere hacer o el estudiante tiene algún interés de explotación. Es raro que las instituciones educativas sean un obstáculo, siempre van a tener apertura con sus propios estudiantes, ¿no? Pero son cosas que hay que hablarlas y coordinarlas y no hacerlo por mi cuenta y no primero organizarlo bien. Y nuestra última pregunta, no sé si alguien más tiene alguna otra duda, si no vamos a pasar a una de las últimas preguntas que contestaron en la encuesta, y es, ¿existe un proceso diferente a registrar una patente a título personal como de registrar una patente a nivel corporativo de alguna empresa? Bueno, la diferencia es básicamente el costo. Si la patente se registra a nombre de una persona independiente, el costo es mucho menor. Estamos hablando de menos de $100, puede ser, el de la tasa, obviamente, del SENADI. Y en cambio, si es que es una compañía, puede ser 10 veces eso, ¿no? Entonces la diferencia principal es el costo. Ahora, mucho ojo, ¿no? Porque la compañía no puede ser inventora. La compañía solo puede ser titular de derechos económicos de explotación. Pero el inventor o inventora siempre tiene que ser una persona natural, ¿no? Como nosotros. Es un poco parecido a lo que pasa con los autores. Y el inventor también tiene derechos morales. Y al inventor también hay que identificarlo en el registro de patente. Pero si es que la titular, la dueña de la explotación comercial de la patente es una persona, también de la explotación es una persona natural. Pero toda la parte legal aplica de forma similar con esta diferencia que acabo de mencionar.
Ok, y ahora sí nuestra última pregunta de Cristian Bueno. Es cómo dar seguridad o cómo tener seguridad legal cuando se ofrece una licencia de una obra o de una tecnología. Bueno, ahí la clave es el contrato. Hay que hacer un buen contrato de licencia, que no deje nada en el aire y que cubra todos los frentes del tema de propiedad intelectual. Y ese contrato de licencia, ojo con esto, tiene que inscribirse en el SENADI. De lo contrario puede no tener valor legal. Yo creo que con un buen contrato que no deje ningún asunto desatendido y con una inscripción del contrato en el SENADI están totalmente protegidos en la parte legal. Hoy en día, incumplir con algo así es meterte en un problema muy serio. Hay multas de $50,000 en el SENADI, que además tiene coactiva para cobrarlas, las multas, y aparte tienes daños y perjuicios contra el dueño de la propiedad intelectual. Entonces, si lo organizan bien al principio y se firma un buen contrato, y ese contrato se inscribe en el SENADI, pueden estar muy tranquilos con el tema de su propiedad intelectual. Bueno, entonces vamos a concluir la charla de hoy. En este caso, si es que tienen alguna consulta, pues igual pueden enviarnos un correo a i3lab@espol.edu.es. También quiero agradecer de parte del Centro de Emprendimiento e Innovación i3Lab de la Escuela Superior Politécnica Litoral, ESPOL, agradecerles su participación y también para invitarlos a nuestras próximas charlas de temas de propiedad intelectual. Les va a llegar una encuesta para que nos ayuden, en este caso de qué otros temas les gustaría, en este caso recibir información. Y por favor, seguirnos en nuestras redes sociales también de nuestros talleres para emprendedores y para startups también. Muchas gracias y nos estaremos viendo en una próxima edición. Gracias a Muchas todos. gracias, Flavio, también. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego.